de este año, pero muy poco se ha hablado específicamente de la patología, cómo reconocerla y saber bien cómo identificarlas y también saber si actualmente continúan los casos de histeria en nuestro país. Sí, la difteria es una enfermedad que nosotros no veíamos en Venezuela desde 1992. A partir de, como dices tú, del principio de este año más o menos, comenzaron a aparecer los casos y ya en este momento se encuentran afectados más de 17 estados. Y se ha visto aproximadamente más de 440 y pico de casos, y los últimos casos fueron recientemente, inclusive con el fallecimiento de un niño en Nueva Esparta. Es una enfermedad contagiosa que se contagia por las gotas de saliva que se expulsan cuando las personas hablan, tosen o estornudan. Y comienza con fiebre alta y dolor de garganta. Y cuando uno examina la garganta, observa como una especie de membrana que recubre la garganta. Es una enfermedad bastante grave, aunque no es grave en todas las personas. Hay personas que tienen síntomas más moderados y se recuperan más fácilmente. Sin embargo, hay algunos casos en que ha sido bastante grave y produce la muerte de la persona. La muerte se produce por obstrucción de la vía aérea, cuando esa membrana que recubre y la inflamación obstruyen la vía, el paso del aire hacia los pulmones. Y por otra parte, la bacteria que causa la difteria produce una toxina que puede ser cardiotóxica, produce problemas del corazón, o también puede ser neurotóxica y produce problemas nerviosos, neurológicos. Muy bien, en este caso usted indica estos principales síntomas y signos que van a presentarse en una persona con difteria, pero ¿cómo hacer la evaluación clínica pertinente para saber si es difteria y no otro cuadro que se pueda estar confundiendo? ¿Y cuál es el examen que se realiza para ello? Se puede confundir con algunas otras enfermedades que afectan la garganta, por ejemplo, la gripe, inclusive la influenza, que afecta bastante la garganta, y se puede confundir con la mononucleosis infecciosa también, que también afecta la garganta. Pero la aparición de esa membrana es bastante típica, que recubre toda la parte posterior de la faringe y las amígdalas y puede producir obstrucción A simple respiratoria. vista, con la evaluación que ustedes hacen, se Se pueden... puede distinguir esa membrana. El diagnóstico se hace tomando muestras para estudios especializados como son el hisopado, tomar muestras del fondo de la garganta para cultivo, se cultiva en medios especiales que existen en el Instituto Nacional de Higiene, y también para la toxina, que es cuando se determina la toxina, entonces es cuando se debe sospechar el efecto de la toxina en el corazón, en la parte neurológica, Y etcétera. la toxina se hace a través de la sangre. Se puede hacer a través de examen de sangre, exactamente. Y existen los reactivos actualmente para poder determinar si esta toxina está presente. Existen en el Instituto Nacional de Higiene, están restringidos a ese laboratorio. No tengo información de que haya otros laboratorios que la tengan, pero el diagnóstico confirmatorio debe hacerse allí en el Instituto Nacional de Higiene. O sea que todas las muestras se van a enviar para allá. Se derivan hacia el Instituto Nacional de Higiene y son ellos los que hacen el diagnóstico. Usted indica que esta patología, esta enfermedad infecciosa, no siempre ocasiona la muerte de las personas, pero en algunos casos sí se puede producir. Esto puede ser relacionado a otras patologías que tenga la persona que se exacerba en este momento. No necesariamente, no necesariamente. Se puede producir en niños sanos, por ejemplo, o en adultos sanos. Sobre todo en los casos que hemos visto en Venezuela, se han producido en niños que tienen sus esquemas de vacunación incompletos o que no han sido vacunados, y sobre todo en mujeres, que son las personas que cuidan estos niños, que son las que se han visto más afectadas. Muy bien, usted indica esta parte de reconocimiento y los síntomas, pero también existen recomendaciones claves para las personas. Por ejemplo, usted dice que se transmite a través de la saliva, puede ser a través de toser, Ujú, estornudar cerca de una persona, o de repente al momento de hablar cerca, es correcto. hay personas que hablan y bueno, esta saliva podría estar en contacto con otras personas. Pero ¿qué recomendaciones hay? Siempre se habla de que bueno, que al toser hay que taparse con el brazo en vez de la mano. ¿Por qué? Bueno, fíjate, estas recomendaciones se dieron cuando empezó el brote de gripe H1N1, porque se encontró que las personas cuando se tapan con la mano,
luego tocan cosas con la mano y transmiten ese virus, por ejemplo, o bacterias a los objetos que también pueden ser transmisores de la enfermedad. En este caso también es posible que eso ocurra y por eso últimamente lo que se dice es que las personas utilicen el pliegue del codo para taparse la boca cuando tosen y estornudan y no las manos. Y es muy importante el lavado de manos constante para que cualquier virus o bacteria que tengamos en las manos la podamos eliminar rápidamente. ¿Cuánto se podría determinar cuánto tiempo vive esta bacteria fuera del cuerpo humano antes de contagiar a otra? Realmente el tiempo en que se produce la desecación, en el momento en que se seca ya la saliva y que ya no tiene la bacteria el sitio adecuado donde reproducirse, pues ella muere. Muy bien, pero en este caso, bueno, las recomendaciones claves que son esas. Vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando con María Eugenia Daeta, ella es infectóloga y jefa de la unidad de infectología en el Clínico Universitario aquí en Caracas. ¿Algunas preguntas o sugerencias? Háganoslo saber a través de Twitter, @salud_gb. Con el brazo y no hacerlo con la mano para evitar el contagio a otras personas sanas. Pero queremos saber cómo es el proceso de inmunización para este virus asociado. Fíjate, la difteria es una bacteria, no es un virus, y es una de las enfermedades inmunoprevenibles que sería más fácil de prevenir en Venezuela, porque en una de las vacunas que es obligatoria por el programa empleado de inmunizaciones, por colocarla en los niños de 2 meses, 4 meses, 6 meses, año y medio, a los 5 años, es la vacuna de la difteria. Ella viene combinada con otras dos vacunas, que es el toxoide tetánico y la vacuna de la toferina, o también hay una que llaman la pentavalente, que donde viene ella también junto con otras 4 vacunas. Estas vacunas deberían ser obligatorias, mejor dicho, son obligatorias colocarlas a todos los niños. Sin embargo, la escasez de vacunas que ha habido en los últimos años ha hecho que las coberturas vacunales hayan bajado mucho en Venezuela. De hecho, cuando comenzó la epidemia de difteria, teníamos 40% de cobertura vacunal, lo cual es muy, muy bajo, cuando lo ideal debería ser 95%. Y en el arco minero, que fue donde comenzó la epidemia, tenían 20% de cobertura vacunal. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente toda la población venezolana somos susceptibles de padecer la enfermedad, porque eso funciona cuando tú tienes 95% de los niños vacunados, la enfermedad no existe porque ella siempre comienza por la infancia y después puede ser transmitida a los adultos. Esta vacuna tiene una duración más o menos de 10 años. Si tú tienes 95% de cobertura vacunal en los niños hasta los 10 años, ya los adultos no vamos a estar en contacto con la enfermedad. ¿Qué pasa cuando tu cobertura vacunal es muy baja? Tienes muchos niños susceptibles de padecer la enfermedad. Tú colocas un caso de difteria que viene, por ejemplo, de Brasil, en el arco minero, donde hay una cobertura vacunal de 20% y Se propaga. rápidamente se propaga. Y las personas que están en el arco minero viajan hacia otras ciudades donde también han llevado la enfermedad y prácticamente en 17 estados venezolanos ya tenemos casos de difteria y fallecimientos por difteria. ¿Qué es lo que debería ocurrir en este momento? El ministro de Salud comenzó una campaña de vacunación con pentavalente, que me pareció muy adecuado. Sin embargo, de la meta que ellos tenían de 10 millones de vacunas, solamente han colocado 1.4 millones, lo que no nos va a ayudar a controlar esta epidemia. Lo que deberíamos hacer es aumentar esa cobertura vacunal a todos los niños, que se demostró que casi 80% de los niños de los que han tenido difteria no tenían completo su esquema de vacunación. Solamente tenían una dosis o 2 dosis o ninguna dosis. Si nosotros logramos completar las 3 dosis en todos los niños, por lo menos hasta el 95%, esto vamos a eliminarlo rápidamente. Sin embargo, sabemos que hoy en día es difícil por la escasez de vacunas y de medicamentos y yo creo que se deberían hacer esfuerzos adicionales para que estas vacunaciones sucedieran. Precisamente siempre se busca hacer prevención de todas las enfermedades. En este caso, si una persona ha sido contagiada con difteria y tiene esta bacteria,
¿Cómo se debe tratar a este paciente? El tratamiento es con antibióticos, simple y penicilina cristalina. Hay algunos otros antibióticos que funcionan para las personas que son alérgicas a penicilina y antitoxina diftérica. Los primeros casos de difteria que se trataron con una antitoxina vencida del 2009, porque nosotros ya no teníamos casos de difteria. Sin embargo, se han ido trayendo algunas dosis de antitoxina que se han ido utilizando a veces tardíamente porque está controlada también por el ministerio. Sin embargo, esto ocasiona el uso correcto de la antitoxina disminuye los efectos de la toxina y las complicaciones que potencialmente pueden matar al paciente. Muy bien, en este caso usted indica que con estos antibióticos se tratan a los pacientes. ¿Cómo es el protocolo de este tratamiento? No específicamente para que las personas se automediquen, sino para saber en qué tiempo más o menos una persona debe estar tomando este antibiótico para recuperarse. Fíjate, esa es una de las cuestiones que es interesante porque la mayoría de las personas que tienen fiebre y dolor de garganta no consulta inmediatamente al médico, simplemente toma acetaminofén, líquidos, que es lo que nosotros los médicos le hemos enseñado. Sin embargo, hay algunos signos de alarma que son importantes que las personas tomen en cuenta para consultar rápidamente al médico. Si usted ha tenido contacto con personas que vienen de los sitios donde hay el número de casos, más importante. Si es un niño sobre todo o una mujer que empieza con esta fiebre y dolor de garganta, si se observa la membrana que está en la parte posterior de la garganta, no es como una amigdalitis cualquiera, sino que se ve como recubierta la garganta por una membrana grisácea. Y si la persona comienza a tener dificultad para respirar o para tragar, es muy importante que asista rápidamente al médico. Los primeros antibióticos se dan por la vía intravenosa con el paciente hospitalizado, por lo que no es correcto que las personas se automediquen, porque primero no vas a conseguir el antibiótico adecuado y segundo, las dosis y el tiempo de tratamiento no están, digamos, disponibles así ampliamente para que las personas los conozcan. Y se individualiza el paciente según la gravedad que tenga de la enfermedad. Si el paciente mejora rápidamente, se cambia antibióticos tomados y se manda para su casa, pero si el paciente no mejora rápidamente, permanece hospitalizado por un tiempo o inclusive a veces es necesario pasarlo a terapia intensiva para evitar que se asfixie cuando se obstruye la vía aérea y debe ser entonces ayudado con ventilación mecánica. Le pregunto lo siguiente porque muchas veces hemos escuchado el término de la resistencia a los antibióticos. ¿Esta bacteria podría hacerse resistente a algún antibiótico por la toma indebida que se pueda hacer de alguna persona de ellos? Sí, bueno, potencialmente sí, cualquier bacteria puede hacerse resistente. Sin embargo, hasta ahora lo que se ha encontrado es que esta bacteria, que es el Corynebacterium diphtheria, es bastante sensible a los antibióticos, sobre todo a la penicilina. Entonces, no es necesario antibióticos especializados ni nada, sino con antibióticos sencillos es posible tratar la infección. Muy bien, doctora. Nosotros estamos por finalizar nuestra entrevista el día de hoy y queremos que le pueda ofrecer a las personas que nos están viendo el día de hoy algún método de contacto, si tiene alguna vía de contacto o por dónde la pueden conseguir. Sí, bueno, toda la información está en la página de la Sociedad Venezolana de Infectología, sbinfectología.org, el Twitter de la Sociedad Venezolana de Infectología, sbinfectología, el Instagram de la sociedad que es sb de infectología y yo tengo mi Twitter que es @marulandaeta. Le agradecemos su presencia el día de hoy. Estábamos conversando con la doctora María Eugenia Landaeta, infectóloga, jefe del servicio de infectología del Hospital Clínico Universitario aquí en Caracas, sobre la difteria, esas recomendaciones claves para la prevención y también si usted está afectado por esta bacteria pueda tratarla de manera oportuna de mano de especialistas. Nosotros vamos a despedir el espacio en el día de hoy recordándole que si quiere ver la entrevista otra vez visite www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue por Twitter como @salud_gb, por Instagram como @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. Sigue a @Fabialergias. Somos expertos en inmunología clínica. Presentó. A continuación, Noticias Globovisión.